poco las sustancias orgánicas. Bien, el jueves pasado estuvimos analizando un poco cómo se unían los átomos entre sí, ¿sí? Estuvimos analizando las uniones iónicas y las uniones covalentes, ¿sí? Y estuvimos viendo que las uniones covalentes van a ser las que van a estar presentes en su mayor parte en las sustancias orgánicas, ¿sí? ¿Qué características tienen estas sustancias orgánicas? Bueno, que principalmente están compuestas por átomos de carbono, oxígeno, hidrógeno, ¿sí? Todos van a contener esto, ¿sí? Sus uniones son covalentes y además se pueden asociar otros átomos como el nitrógeno y el fósforo. Pero no se van a unir de cualquier forma, ¿sí? Más allá que sean uniones covalentes, sino que la relación que exista entre estos átomos va a darnos diferentes tipos de estructura. Esos tipos de estructura van a ser, vamos a volver, van a ser hidrato de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Estos van a ser 4 de las biomoléculas que constituyen a todos los organismos vivos, ¿sí? Estas sustancias orgánicas en un principio las sintetizaban los seres vivos, después, posteriormente, en los laboratorios se pudo determinar que se pueden hacer artificialmente, ¿sí? Pero en un primer momento no se pensaba eso. Bien. Entonces, cuando estamos hablando a niveles de organización, ¿sí? O sea, niveles que se agregan las sustancias, ¿sí? Partimos de la partícula subatómica, que es esto. Bueno, tenemos en el átomo 3 tipos de partículas subatómicas: los protones, los neutrones y los electrones, ¿sí? Los protones y los neutrones van a estar en el núcleo atómico, ¿sí? Los protones entre sí se mantienen unidos, ¿sí? Por una fuerza, que es la fuerza fuerte, que mantiene a estos iones a estas partículas positivas en el interior del átomo. Y después tenemos los electrones, que tienen carga negativa y que están rodeando a ese átomo, ¿sí? Y van a ser los que se van a relacionar en las sustancias químicas, ¿sí? Lo único que se va a relacionar en compuestos químicos son los electrones. Cuando estos átomos, ¿sí? No son gases nobles, o sea que no tienen 8 o 2 electrones en su última órbita, 2 si estamos hablando del primer nivel de energía, o sea, la capa más interior, y 8 si estamos hablando de átomos con más de 2 electrones, ¿no? Entonces, estos átomos siempre van a buscar tener 8 electrones en su última órbita. Eso los va a llevar a relacionarse con otros átomos, tomando electrones, cediendo electrones y compartiendo electrones. Eso va a generar estructuras moleculares, ¿sí? Por ejemplo, acá el carbono, no sé si se acuerdan, tenía 4 electrones en su última órbita, ¿sí? Y acá los oxígenos, ¿sí? Van a tener 6 electrones en su última órbita. Van a compartir el oxígeno con el carbono 2 entre sí, ¿sí? Por lo cual el oxígeno, al compartir 2 con el carbono y el carbono 2 con va a tener este oxígeno 8 electrones en su última órbita, sí, lo van a compartir, los van a ir compartiendo todo el tiempo, y va a pasar lo mismo con el otro oxígeno. Entonces el carbono va a tener 8 electrones en su última órbita. ¿Por qué? Porque va a compartir 2 con el oxígeno y 2 con el otro oxígeno, entonces va a tener 8, ¿sí? Si le sumamos a los 4 que ya tenía en su última órbita. Bien. Esto, ¿sí? Esta necesidad que tienen estos átomos para estar estables, de completar ese octeto, ¿sí? Es lo que me permite
formar uniones covalentes, en este caso porque están compartiendo los electrones. En el caso de las uniones iónicas, ¿sí? Uno de los elementos le cede los electrones al otro átomo y igualmente se mantienen unidos, pero hay cierta polarización, ¿sí? En la molécula hay un lado positivo y un lado negativo que va a darnos un ion positivo y un ion negativo, ¿por qué? Porque uno va a tomar el electrón, va a quedar cargado negativamente, y otro le va a ceder el electrón, va a quedar cargado positivamente. Esto es una sustancia inorgánica, ¿sí? A pesar de que está formada por carbono y oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, algo inorgánico es el agua, ¿sí? Y las sustancias químicas, ¿sí? Orgánicas van a tener además, ¿sí? Cierta estructura entre sí. Todas las uniones, ¿sí? Van a estar relacionadas con un esqueleto de carbono, ¿sí? Bueno, como les venía diciendo, hay ciertos elementos que están principalmente en los organismos vivos, ¿sí? Van a ser el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio y el fósforo. Después vamos a tener elementos que van a estar en menor proporción, ¿sí? Pero que son importantes para los seres vivos. Nos dice, no todos los elementos de la tabla periódica forman parte de los organismos vivos. El carbono, pese a que no es uno de los elementos más abundantes, tiene propiedades únicas que le confieren a las biomoléculas su capacidad de formar estructuras. En asociación a este, los elementos más importantes son el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el fósforo. Los que van a estar en todos van a ser el carbono, ¿sí? El hidrógeno, el nitrógeno, bueno, principalmente el carbono, el oxígeno y el hidrógeno van a estar en todo, el nitrógeno va a estar presente en proteínas y en ácidos nucleicos, y el fósforo nada más en ácidos nucleicos. Bien. 3 de estas biomoléculas van a tener monómeros, ¿sí? Que van a ser en proteínas los aminoácidos, en ácidos nucleicos los nucleótidos, y en glúcidos o hidratos de carbono van a ser los monosacáridos, ¿sí? Son estructuras como bloquecitos de construcción que se van repitiendo, ¿sí? En las estructuras más grandes, ¿sí? O sea, es como si yo pensara en una pared, ¿sí? Y tomara los ladrillos, ¿sí? Van a ser las unidades, ¿sí? Que van a conformarme esta estructura más grande, ¿sí? Por ejemplo, cuando les preguntaban, ¿sí? Sobre el almidón, por ejemplo, en el sistema digestivo, ¿sí? Hablábamos de enzimas como la amilasa salival y la amilasa pancreática, ¿sí? Que son enzimas que lo que van a hacer es justamente deshacer las uniones entre esos ladrillos y nos van a dar los ladrillos en sí, ¿sí? Lo que nosotros estábamos buscando es sacar, ¿sí? De esos compuestos de gran tamaño los monómeros. En el caso de los hidratos de carbono, ¿sí? Estamos tratando de sacar los monosacáridos, que en el caso de la amilasa, del almidón, es, es la glucosa, ¿sí? Entonces después, como la célula puede transportar la glucosa, la introducía a la sangre, ¿sí? Pero el almidón es muy grande para que una célula lo pueda absorber. Entonces justamente el proceso digestivo lo que hace es convertir todas estas biomoléculas de gran tamaño en sus unidades más pequeñas, ¿sí? Como aminoácidos, nucleótidos y monosacáridos. Bien. Los polímeros vendrían a ser como la pared, ¿sí? Son macromoléculas que están formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros, ¿sí? Van a ser, la asociación de estos monómeros nos van a dar polímeros, ¿sí? Hay polímeros de hidrato de carbono, proteínas y de ácidos nucleicos. ¿Sí? Las proteínas son el polímero, ¿sí? De los aminoácidos. Por ejemplo, acá tenemos el glucógeno, ¿sí? Que es un polímero de la glucosa, ¿sí? Que tenemos en el hígado. Es la asociación, ¿sí? De glucosa que nos van a dar esta macromolécula que es el glucógeno. Y después tenemos
polímeros de nucleótidos, como por ejemplo el ADN, el ARN, ¿sí? Son asociaciones de nucleótidos. Bien, entonces, estas sustancias orgánicas son los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos, como le venía diciendo. Bien, los hidratos de carbono, ¿sí? ¿Cuál es la función principal? Bueno, de reserva energética, ¿sí? Rápida, o sea, una vez que se desarman, pueden entrar directamente a las células y entran en la glucólisis, que lo vamos a ver en estas semanas, la semana que viene. Va, esta semana ya. Después, ¿sí? Vamos a tener diferentes agregados. Si estamos hablando de un solo monómero, son monosacáridos. Si estamos hablando de dos, son disacáridos. El prefijo di hace referencia a dos, ¿sí? Disacárido. Y polisacáridos, que hace referencia a poli a muchos, ¿sí? Muchos sacáridos. O sea, muchos monómeros. Entonces, estos glúcidos son de reserva de energía rápida, o sea, son una fuente de energía rápida, ¿sí? No tenemos tanta reserva en el cuerpo, tenemos si bien en el hígado, pero en un momento se agota, ¿sí? Por eso lo tendemos a transformar en lípidos para guardarlo para momentos de escasez. Bien. Entonces, estos monosacáridos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Son fuente de energía de la mayoría de los organismos, salvo excepciones, ¿sí? Siempre hay alguna bacteria que se alimenta de algo de metano, una cosa así. Bien. Entonces tenemos que el azúcar, en asociación con el oxígeno, ¿sí? Permite la liberación de la energía que estaba contenida en los enlaces que habían entre esos átomos, ¿sí? Y nos va a dar resultado el dióxido de carbono, agua, ¿sí? Más energía. Que de ahí salía el dióxido de carbono que nosotros expulsamos en la respiración, ¿sí? El dióxido de carbono lo fabricamos a partir de la ruptura, ¿sí? De los monosacáridos que están en el interior de la célula, ¿sí? ¿Se acuerdan que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno? Bueno, justamente esta asociación después se rompe y estos átomos no es que quedan en el cuerpo, sino que los eliminamos, ¿sí? Pues si no pesaríamos cada día más, ¿sí? O sea, parte... Tendríamos más dióxido de carbono que lo que entraría oxígeno. El oxígeno lo que permite es la liberación de la energía, ¿sí? Es un aceptor de electrones. Eso lo vamos a ver con más Pero detenimiento, digo, ¿sí? porque el dióxido de carbono también, o sea, Sí. ingresa por la respiración y No, también... el dióxido de carbono no Ah, ingresa por no, la se respiración, lo elimina, eliminamos por la respiración, se elimina. Sí, sí, está bien. claro. O sea, lo eliminamos. Eso es uno de los errores más comunes, pensar que aparece en el aire, ¿sí? El dióxido de carbono. En Ah, realidad no lo fabricamos. es un producto de desecho, ¿sí? De las células del cuerpo, Ah, que, o sea, toman estos monosacáridos, ¿sí? De la sangre, el azúcar de la sangre, lo introducen a la célula, según el oxígeno en ¿sí? sangre. Utilizamos el oxígeno para liberar mejor, de una forma más eficiente, ¿sí? La energía que estaba contenida entre estos elementos químicos, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo armo un fuego, ¿sí? Yo lo que necesito es leña, ¿sí? Y voy a necesitar que haya aire, ¿sí? Porque si no se me apaga el fuego, ¿sí? Y ¿qué es lo que yo busco con un fuego? ¿Sí? Bueno, voy a buscar liberar energía, ¿sí? En forma de calor, ¿sí? Y capaz que un poco de energía lumínica, ¿sí? Si estoy de noche. Entonces, ¿de dónde sale la energía que largamos con el fuego? ¿De dónde les parece que sale?
¿Por qué le ponemos De, leña, papel? de la madera, porque es, o sea, contiene células vegetales. Exacto, tiene células vegetales y algo que tiene es celulosa, ¿sí? Es un hidrato de carbono la celulosa. Entre los enlaces de esa celulosa, ¿sí? Eh, está formado por glucosa. Entonces lo que hace el fuego, ¿sí? Es romper las uniones que hay entre, o sea, es una reacción química, ¿sí? Que lo que hace es liberar la energía que estaba contenida en el interior de esa leña, ¿sí? O sea, la leña tenía energía contenida. Lo que hace el fuego es liberar esa energía que nosotros aprovechamos, ¿sí? En el cuerpo nosotros hacemos lo mismo, pero de una manera mucho más regulada, ¿sí? Y la utilizamos para generar reservas de energía a nivel intracelular, ¿sí? Que utilizamos para realizar activación de fibras de contracción, por ejemplo, que nos permiten el movimiento de músculos, ¿sí? Para la fabricación de una sustancia, ¿sí? Entonces, lo que nosotros consumimos, estos monosacáridos, ¿sí? Van a tener energía química en su interior, que es la que nosotros utilizamos para hacer todas nuestras acciones, ¿sí? Esa energía estaba contenida entre los enlaces, entre los carbonos, hidrógenos y oxígenos, ¿sí? Cuando yo libero esa energía, cambia la conformación, ¿sí? Que había entre esos átomos, ¿sí? Se unen de una forma más simple, ¿sí? Con menos nivel de energía. ¿Por qué? Porque yo utilicé esa energía que estaba en el interior de esa molécula. Y una vez que yo ya obtuve esa energía, ¿sí? Libero el material que ya no me sirve, ¿sí? Porque este dióxido de carbono ya no me es útil, ¿sí? Ya no tiene energía que yo le pueda extraer. Entonces, esto es materia que ya no me sirve, entonces esto se vuelca a la sangre y lo eliminamos en la respiración, ¿sí? Entonces, si vos te comiste un puré de papa, ¿sí? Un arroz, ¿sí? Y después a las 4 horas, 5 horas, saliste a correr, ¿sí? Probablemente esa papa, ese arroz, ¿sí? Parte de esa materia la liberaste en la exhalación, ¿sí? No es que quedó en el interior de tu cuerpo, solamente la energía que estaba en el interior de esta sustancia. De ahí sale el dióxido de carbono, ¿sí? Y parte del agua, ¿sí? También sale de cuando nosotros rompemos esta sustancia. O sea, se vuelven a relacionar de una forma diferente, ¿sí? Es como si los ladrillos se agruparan de forma diferente. Bien, entonces, la glucosa, que este es un monosacárido de los más comunes, ¿sí? Tenemos la glucosa, la fructosa, ¿sí? La galactosa, que son monómeros que están en un montón de sustancias. Son bloquecitos de construcción diferentes entre sí, pero que están, por ejemplo, la glucosa va a estar en todo lo que tenga almidón, ¿sí? Cereales, harinas, legumbres. Y la fructosa va a estar, por ejemplo, en todo lo que son frutas, ¿sí? Muchas verduras. Y la galactosa va a estar, por ejemplo, en lo que es la leche, ¿sí? La lactosa es la asociación entre la galactosa, ¿sí? Y la fructosa. Bueno, entonces, tenemos acá, ¿sí? Que, ¿sí? Entonces, casi el 60% de la energía de la célula se almacena en moléculas de glucosa. Es la reserva de energía, ¿sí? Más fácil de guardar en el cuerpo, ¿sí? Cuando nuestras células musculares toman glucosa de la sangre, ¿sí? Las reservan para después utilizarla para la contracción celular. Bien. Esta es la molécula de glucosa, ¿sí? Ven que esto, ¿sí? Esta leñita que tenemos acá hace referencia a la unión, o sea que estos dos elementos, el carbono y el oxígeno, ¿sí? Están compartiendo dos electrones, ¿sí?
Y eso representa cada una de estas leñitas. Es un enlace covalente, ¿sí? Y va a representarme que estos dos átomos están compartiendo dos electrones. Entonces vamos a tener que, en este caso, sí, vemos que, por ejemplo, acá hay un carbono, acá hay otro carbono, acá también, acá también, acá también. Bien. Y después los otros átomos, ¿sí?, se asocian a este carbono, ¿sí? Estos carbonos, ¿sí?, van a compartir esos electrones con los demás. Pero acá podemos ver, ¿sí?, que la estructura central de esta molécula va a estar formada por un esqueleto de carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque la estructura principal va a estar dada por los átomos de carbono en asociación con otros. Por ejemplo, acá tenemos el carbono, que se asocia a hidrógeno, ¿sí?, a otro carbono, a otro hidrógeno, a oxígeno, ¿sí? En lo que son hidratos de carbono solamente vamos a tener estos, estos elementos, ¿sí? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿por qué este carbono está formando la estructura central? Porque, ¿se acuerdan que tenía 4 electrones en su última órbita? Bueno, puede formar 4 enlaces, ¿sí?, al mismo tiempo. Entonces acá podemos ver, ¿sí?, que como tenía 4, ¿sí?, 4 electrones, puede compartir, ¿sí?, con 4 elementos a la vez, ¿sí? Entonces, justamente por eso, el carbono es uno de los elementos más importantes para los organismos vivos, porque es un elemento que permite, ¿sí?, formar enlaces múltiples al mismo tiempo, ¿sí?, sin perder una estructura. Ah, bien. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bien, buenísimo. Bien. Entonces tenemos los disacáridos, ¿sí? Que los disacáridos son asociaciones entre más de un monómero, ¿sí? Son 2 monómeros unidos entre sí, ¿sí? Esto es lo que más vamos a ver presente en sustancias, ¿sí? Por ejemplo, el azúcar, ¿sí?, de mesa es un disacárido. Acá tenemos que la sacarosa, por ejemplo, es la asociación entre la glucosa y la fructosa, ¿sí? La lactosa, perdón, me confundí hoy, es la asociación entre la glucosa y la galactosa, ¿sí? Estas son las sustancias que van a estar presentes en un montón de sustancias naturales, ¿sí? Bien. Entonces, nada, o sea, lo que hay, ¿sí?, es esto. Y tenemos enzimas nosotros que son capaces, ¿sí?, de romper las uniones entre estos monómeros, ¿sí?, para liberar justamente estas sustancias y que puedan ser absorbidas por el intestino, ¿sí? El intestino solamente va a absorber monómeros. Entonces, todos los procesos que estén previamente actuando, ¿sí?, tienen que funcionar para eliminar las uniones entre estos elementos. Estoy con un ataque de alergia, chicos. Bien. Se ve mal, me dicen. A todos se le ve mal. Todos le anda mal. A mí no, yo veo bien. Ok. Bueno, bien. Entonces, acá, ¿sí?, tenemos la unión, ¿sí?, entre una glucosa, ¿sí?, y una fructosa, ¿sí? Y así es como se ve un disacárido. Acá, en estas sustancias, ¿sí?, perdón, este esquema, lo que se ve son las líneas, ¿sí?, porque implícitamente se considera que la estructura está formada por la unión entre átomos de carbono. Acá hay un carbono, acá hay un carbono, ¿sí? Acá hay otro carbono, acá también.
Bien. Bien. Entonces, la unión entre muchos monómeros, o sea, grandes cadenas, ¿sí? Es lo que se denomina polisacáridos, ¿sí? Y esto normalmente lo forman, ¿sí? Las plantas, por ejemplo. Las plantas, ¿sí? Con la fotosíntesis lo que hace es asociar, o sea, las plantas utilizan el dióxido de carbono, ¿sí? ¿Para qué? Para justamente acumular la energía que toman del sol, ¿sí? Que va a dar? Va a dar como resultado, ¿sí? Una molécula de glucosa, ¿sí? Hace el proceso inverso que hacen nuestras células, ¿sí? O sea, en vez de nosotros lo que hacemos es liberar esa energía, y lo que ellas hacen es guardar esa energía en esos elementos, ¿sí? Asociándolos y convirtiéndolos en una molécula de alta energía como es la glucosa. Entonces lo asocian y para guardarlo como reserva de energía, lo guardan en forma de almidón, ¿sí? Entonces eso es para tener energía a largo plazo, para pasar los inviernos, para darle al embrión, que es por ejemplo la legumbre, el cereal, ¿sí? Reserva para que justamente pueda eclosionar y formar una nueva planta. Lo que hacemos nosotros es robar esa energía. Así que bueno, utilizamos esa energía que almacenó la planta para comer. Somos unos vivos bárbaros. Bien, entonces, los polisacáridos son la unión de un montón de monosacáridos, ¿sí? Son reserva de azúcares, ¿sí? Muchos forman estructuras, ¿sí? Como por ejemplo la celulosa en la planta, ¿sí? Va a formar lo que es la pared primaria, que le va a dar estructura, por ejemplo, ¿sí? En nuestras células, bueno, van a participar asociados a proteínas o a lípidos, ¿sí? Para detectar señales de reconocimiento, ¿sí? Eh, bueno, y otras características que también forman parte de estructuras en diferentes tipos de células. Pero una de las funciones principales es de reserva de energía o de energía a corto plazo. Nosotros, en vez de almacenarla, la glucosa en forma de almidón, como hacen las plantas, lo hacemos en forma de glucógeno, ¿sí? Van a ser los mismos monómeros, van a ser monómeros de glucosa, pero van a estar asociados de forma diferente. Van a tener otra forma. Nosotros tenemos las enzimas para digerir tanto el glucógeno como el almidón. Bien. ¿Ven? Acá tenemos la estructura del glucógeno, ¿sí? Entonces, vamos a ver que cada uno de estos puntitos, ¿sí? Es una molécula de glucosa, ¿sí? Que se asocia entre sí, por estas uniones, polisacáridos. Esto es lo que nosotros reservamos en las células del hígado, ¿sí? Bien. Que después del hígado saca, ¿sí? Para liberarlo a la sangre, porque se lo pide el glucógeno. Perdón, el glucagón, que es una hormona que permite la liberación del azúcar del hígado. Bien. Después tenemos las proteínas. Profe, Sí. disculpe, se me está apagando el celular. Oh. Lo voy a cargar un rato más y si siguen estando lo ingreso. Sí, sí, nuevamente. ingresen nuevamente, porque vamos a seguir hablando de proteínas y lípidos. Así que Sí, no. profe. Igual les va a Igualmente estar sí yo le grabado. quería. Sí, igualmente yo le quería decir que bueno, que me tengo que poner las pilas a todo esto porque acuérdese que yo no pude rendir el parcial Sí, por el problema que le conté sí, que sí, tuve personal. sí, sí, me acuerdo. Así que sí, así que voy a ponerlo a cargar y más atenta que nunca porque no me quiero perder todo esto. Sí, buenísimo. Bueno, Bueno, gracias, profe. no, de Compañeros, nada. hasta luego. Hasta luego. Bueno, seguimos. Entonces, las proteínas, ¿sí? Van a ser otro tipo de biomoléculas, ¿sí? Bueno, constituyen más del 50% del peso del individuo, ¿sí? Sin agua. Eh, los,
son polímeros de los monómeros, o sea, vamos a tener que los aminoácidos, ¿sí?, van a ser las unidades de las proteínas, ¿sí? Tenemos un total de 20 tipos de aminoácidos, ¿sí? Así como teníamos diferentes tipos de monosacáridos, como ya sea la glucosa, la fructosa y la galactosa, en este caso tenemos 20 tipos de monómeros, ¿sí? O sea, 20 tipos de aminoácidos diferentes, los cuales van a formar las proteínas. Por eso tenemos una gran diversidad de proteínas, ¿sí? Porque vamos a tener diferentes asociaciones entre estos 20 tipos de aminoácidos. De esos 20 aminoácidos, ¿sí?, 9 de ellos son esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que no los podemos fabricar, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad de fabricar algunos aminoácidos, ¿sí?, de cero, pero otros sí o sí los tenemos que obtener de la dieta. Bien. Las proteínas van a formar, ¿sí?, principalmente un montón de estructuras a nivel celular, ¿sí? Una de las principales funciones es justamente la de generar estructuras, pero también podemos obtener energía a partir de ellos dependiendo de las necesidades energéticas de las células, ¿sí? Ay, una alergia tengo, chicos, pero me está matando. Llegó la primavera. Bien. Bien, entonces estos aminoácidos, ¿sí?, bueno, van a estar formados por un grupo amino, ¿sí?, que es un nitrógeno asociado a estos hidrógenos, y un grupo carboxilo, que es este carbono asociado a 2 oxígenos, ¿sí? Sí, habré sufrido intentando aprenderme todo eso de memoria. Ah, sí, me imagino que sí. Acá lo vamos a ver de manera muy superficial, ¿sí? Pero bueno, se los muestro, esto no se lo tienen que acordar de memoria, pero se los muestro para que lo sepan, digamos, de qué se trata, ¿no? Entonces, Sí, es amino, ¿sí?, por este grupo, ¿sí? Ácido, porque el grupo carboxilo, bueno, es un ácido. Bueno, y vamos a tener que las diferencias que se dan entre estos 20 tipos de aminoácidos se dan por la diferencia en este tipo de grupos, ¿sí? El grupo R se hace referencia a que, bueno, esta estructura, ¿sí?, la que tenemos acá arriba, es común a todos los aminoácidos. Pero lo que se puede asociar a este carbono va a darnos los 20 tipos de aminoácidos, ¿sí? Entonces, vamos a tener, ¿sí?, que, por ejemplo, acá tenemos la valina, ¿sí? Este es un tipo de aminoácido que va a tener esta estructura especial, ¿sí? Esta relación entre los átomos, ¿sí?, que va a darle la característica propia a ese tipo de monómero. Bien. Entonces, hay algunos grupos funcionales, ¿sí?, como el grupo amino y el grupo carboxilo, ¿sí?, que se ionizan en el agua, ¿sí?, que tienden a comportarse de una forma determinada que permite utilizarlos como buffer muchas veces. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que permiten llevar la sustancia a algo más ácido o algo más alcalino. Bien, van a tener esta estructura, ¿sí? Ven, acá tenemos el esqueleto de carbono también, ¿sí?, que nos va a dar la característica que es un compuesto orgánico. Bien. Las proteínas van a tener diferentes tipos de niveles de organización. Vamos a tener primaria, secundaria y terciaria, y cuaternaria, que no es en todos los casos, como dice acá.